Bueno, soy Laura Laguna y vengo a hablaros del futuro del ecofeminismo, como han comentado, pero me gusta pensarlo como el futuro de la sociedad global mundial. Ahí es nada, ¿no? Para eso, lo primero que tengo que contaros es el contexto, que es aquí donde viene el bajón, pero prometo ir remontando en la charla, ¿vale? El contexto es una crisis multidimensional, es decir, una crisis compuesta por varias crisis, que se suelen analizar por separado, pero que se entienden muchísimo mejor si van juntas. La primera es una crisis climática. Desde el proceso de industrialización que llevamos viviendo las sociedades desde el siglo XVIII, nos hemos basado en una premisa falsa. La premisa de que podemos crecer ilimitadamente, económicamente y en consumo de materiales y energía, en un planeta de recursos limitados. Es decir, estamos sobrepasando, y en algunos casos hemos sobrepasado ya, los límites biofísicos del planeta. Esto hace que vivamos una situación de emergencia climática donde el problema más evidente, más urgente también, son la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente de dióxido de carbono. Ahora bien, yo no voy a pararme aquí en justificar por qué estamos en una situación de emergencia, porque, uno, creo que deberíamos partir todas y todos de ese marco. Dos, hay consenso científico internacional de sobra para no tener que discutir esto, excepto con un par de trogloditas negacionistas, pero todos deberíamos partir de aquí. De hecho, el concepto de emergencia climática es interesante porque en el último año lo hemos escuchado mucho. Algunos países, incluido España, ha declarado la emergencia climática. Ahora toca actuar como si de verdad estuviésemos en emergencia. Entonces, si esto va a ser papel mojado o un paquete de medidas fuerte, valiente y eficiente, es algo que veremos e iremos valorando. Estamos en una crisis ecológica y de biodiversidad. Esto quiere decir que estamos perdiendo muchísimas especies. Nos encontramos en la sexta extinción masiva de especies. La primera, por acción antropogénica, es decir, por acción del ser humano. Un ejemplo que pongo siempre, los insectos. A nadie le importan los insectos, nos molestan los insectos. Estamos perdiendo una barbaridad de insectos. Y la vida, tal y como la conocemos, no se entiende, ni se explica, ni se garantiza sin insectos. Y es una crisis social. Y aquí hay una paradoja bastante injusta, que quiere decir que las crisis anteriores que hemos mencionado afectan desigualmente a las personas. De tal manera que las que menos han contribuido a esta situación y las que menos recursos tienen para afrontarla son las que más sufren sus consecuencias. Y esto se ve con los países del norte global, donde nos encontramos, y los países del sur global. En el sur global se está viviendo ya perfectamente lo que se denomina colapso, se están viviendo ya sequías, migraciones, hay una figura que es la del refugiado o refugiada climática o climático. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra parte del contexto que tenemos que mencionar es sin duda el feminismo. ¿Qué ha pasado con el feminismo? Pues que ha sufrido un gran auge en los últimos años e incluso hablamos de que nos encontramos en la cuarta ola del feminismo. Esto sería que viene marcada por un rechazo a las violencias y agresiones de carácter machista o por razón de género. Y ahí vemos dos campañas. La del Me Too, que ha sido súper famosa y se viralizó hace unos años, pocos, y al lado tenemos esa performance que ahora se está haciendo muy famosilla también, que la diseñaron el colectivo Las Tesis, un colectivo chileno, y es parte de un acto, y la canción se llama Un violador en tu camino. Bueno, esto a día de hoy se ha viralizado y se ha hecho mundial y ha contribuido a que el discurso se hegemonice, es decir, poca gente ya, o eso quiero pensar yo, duda de la veracidad del feminismo. Si bien también ha suscitado una respuesta profundamente reaccionaria. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que el auge del fascismo está aquí. Por el feminismo sí, pero por la crisis ecológica también. Hay un concepto interesante que es el ecofascismo. Y una característica que a mí me encanta del feminismo es que tiene capacidad de dialogar con otros movimientos sociales y con otras luchas. Tiene que trabajarla, pero lo está en ello. Y tiene un concepto muy interesante, la interseccionalidad. Nos dice que hay distintos ejes de opresión, distintos ejes de vulnerabilidad. El sexo puede ser uno, la identidad de género, la nacionalidad, el estatus social, la clase, la diversidad funcional. Hay muchos ejes. De tal manera que no es lo mismo ser mujer que ser mujer y negra, que ser mujer negra y lesbiana, que ser mujer negra y lesbiana y que te falten las dos piernas. Todo esto suma para que seas una persona más o menos vulnerable. Y aquí viene el tercer pilar del contexto que yo os quería comentar, que es el papel de la juventud. La juventud ha renovado su papel como agente de cambio, como sujeto político. Y lo hemos visto sobre todo en el último año, donde movimientos como Fridays for Future, que es un movimiento ecologista y joven, se ha hecho mundialmente conocido, está en más de 185 países. Y tiene un lema muy interesante que dice, sin planeta no hay futuro. Y esto viene muy a colación de la charla de hoy.
Nada, ninguno de los futuros que estamos pintando, imaginando o soñando son posibles si el planeta no se mantiene. Y aún así esto es falso, porque el planeta pervivirá, pero sin nosotras y sin nosotros. Y de hecho, el año 2019 se puede considerar el año de las movilizaciones por el clima en general, pero también las estudiantiles y juveniles, porque la juventud ha sido muy protagonista en todo esto. ¿Qué tiene de interesante la juventud? Que por un lado tiene muy asumido el discurso feminista y es bastante consciente, mucho más que las generaciones predecesoras en general. Tiene muy asumido el discurso feminista y también es muy consciente de las desigualdades sociales. Y al mismo tiempo sufre mucho más las consecuencias de la crisis climática. Son las que más la van a sufrir. El futuro es bastante incierto. Todo va a cambiar. Por eso la juventud ahora se está levantando con un mensaje común, que es no tenemos futuro. Es un poco desalentador, lo sé. Yo creo que ya vamos a ir terminando el momento bajón, poco a poco. Y aquí es donde yo os quiero hablar del ecofeminismo, porque claro, una juventud concienciada y en riesgo es la puerta de entrada para el ecofeminismo, que es una teoría muy diversa. Hay varios ecofeminismos. Yo vengo a hablar del ecofeminismo crítico, de raíz ilustrada, que es el que defiendo, pero existen muchos y todos son interesantes y todos aportan. Podemos definirlo de muchas maneras. Al fin y al cabo, el ecofeminismo analiza muchas facetas de la vida, pero de manera sencilla es el punto de encuentro de feminismo y ecologismo. Y diréis, ¿y esto qué significa? Bueno, es que podemos ver puntos de encuentro muy claros. A lo largo de la charla iremos viendo quizá algunos. Pero yo os voy a poner un ejemplo. Hay muchas mujeres o personas en general que se consideran feministas, pero no ecologistas. Y entonces yo, que soy feminista pero no ecologista, me enfundo mi camiseta con mi eslogan feminista, ¿no? Todo el mundo debería ser feminista. ¡Chas! Y resulta que esa camiseta está cosida en Bangladesh por mujeres y niñas en situación de semi-esclavitud y que además la industria textil es de las más contaminantes en el mundo. Y además sabemos que las mujeres, sobre todo las del sur global, están sufriendo las consecuencias de la crisis climática. Hombre, pues muy feminista no soy, porque si no me preocupo por la totalidad de las mujeres, entonces no tengo una sororidad internacional, que sería un concepto muy interesante que deberíamos buscar. También puedo ser ecologista y que me dé igual el feminismo y luchar por la naturaleza, pero perpetuar las dinámicas de poder y de opresión sobre las mujeres. Y esto se ve en los colectivos ecologistas, sobre todo los que tienen uno. Perdón. Por suerte, los colectivos jóvenes tienen mucho más asumido todo esto, os lo garantizo. Hay dos autoras, ahí veis un libro, el de Alicia Puleo, que se llama Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, que analizan muy bien todo esto y os invito muchísimo a que lo escuchéis porque una charla tan breve no da para explicar el ecofeminismo. Pero dice, todos los sistemas de dominación están vinculados a nivel conceptual, a través de una lógica común, la lógica de la dominación. Esto explica que los hombres dominen a las mujeres, los seres humanos a los animales no humanos, que la ciencia de algún modo domine a la naturaleza y el resto de opresiones. Si conseguimos entender las violencias sistemáticas de manera conjunta, también somos capaces de combatirla de manera conjunta, probablemente de manera más eficaz. Esto es lo que nos propone el ecofeminismo. Dos conceptos muy interesantes del ecofeminismo. Por un lado, la interdependencia, que tenemos que asumirlos ya para transformar la sociedad. La interdependencia significa que todos los seres humanos somos dependientes los unos de los otros. Vivimos en la fantasía de que somos independientes, individuales, porque el dinero lo compra todo. Pero es mentira. Y en algunos momentos de la vida se nota más que en otros. Evidentemente, en la infancia requerimos más cuidados, en la vejez requerimos más cuidados, en situación de enfermedad requerimos más cuidados. ¿Y sobre quién recaen esos cuidados? Mayoritariamente sobre las mujeres, de manera invisibilizada, sin remuneración, con condiciones precarias. Y también cuando estamos en situación de exclusión social. Ojo, ahí también nos necesitamos unas a otras. La ecodependencia, por su parte, sería este concepto que nos dice que los seres humanos estamos insertos en la naturaleza, somos parte de ella y somos animales, aunque se nos haya olvidado, y todo lo que vestimos, todo lo que comemos, todo lo que hacemos depende de la naturaleza. Con lo cual, la interdependencia es el concepto que me trae el feminismo y la ecodependencia es el concepto que me trae el ecologismo. Aquí ya quizá podamos empezar a ver qué puntos de unión tienen. Pero claro, mi tema de estudio es la salud, con lo cual os la voy a colar con la salud. Y es que resulta, ahí tenéis un libro de Carme Valls, que os recomiendo profundamente, ella es una endocrinóloga catalana que ha estudiado mucho todo esto y ella dice, en general, en las sociedades occidentales como la nuestra, estamos en contacto con unas 80.000 sustancias químicas, de las cuales entre 4.000 y 8.000 están bajo sospecha de toxicidad. Hay poco estudiado al respecto. De hecho, se está viendo una proliferación grande de enfermedades que se vinculan con todo esto, pero está por estudiar.
Claro, no todas las personas están igualmente en contacto con estas sustancias químicas y tóxicas y no todas las personas sufren las consecuencias por igual. Esto va a depender de factores biológicos, pero también de factores sociales. Biológicos, la edad, por ejemplo, influye, porque el sistema nervioso en etapas, en la infancia, por ejemplo, o en la vejez, es mucho más vulnerable. El sexo, y aquí perdonadme, hablo de mujeres cis, no de mujeres trans, porque la ciencia tiene los mismos sesgos que tenemos en la sociedad. Y si en la sociedad entendemos los humanos en dos categorías, varones y mujeres, categorías estancas, pues la ciencia, por desgracia, también lo estudia así. Pero ya sabemos que esto a veces no es suficiente para explicar la gran diversidad que hay hoy en día. El sexo también es un factor de riesgo ante las sustancias químicas, porque el cuerpo de las mujeres tiene mucho más porcentaje de tejido adiposo. Esto nos convierte en bioacumuladoras, porque muchas de las sustancias tóxicas y químicas se acumulan en la grasa, son liposolubles. Entonces, acumulamos muchas más sustancias tóxicas y además nuestro sistema endocrino es una puerta de entrada. Os invito de verdad a que profundicéis porque es súper interesante. También hay factores sociales, claro, podemos hablar de las condiciones laborales, que en general son peores en las mujeres. Podemos hablar de precariedad, la pobreza es mucho mayor en mujeres y sigue aumentando. Y además, en situación de crisis, las desigualdades sociales aumentan, con lo cual la brecha de género aumentará, la brecha de clase aumentará, los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres. Ya está pasando. Y todo esto combina con otros ejes, la racialización, por ejemplo, el ser una persona racializada o el pertenecer a un colectivo LGTBIQ. Todo esto puede hacer que tengamos un desigual acceso a los recursos sanitarios o, por ejemplo, que las personas trans estén mucho menos estudiadas que las personas cis, están invisibilizadas, igual que también lo hemos estado durante mucho tiempo las mujeres y aún seguimos estándolo. Por tanto, las mujeres tenemos un doble papel frente a esta crisis de la que yo os hablo. Por un lado, somos las principales víctimas. Y es que, os pongo un ejemplo, las sufragistas fueron las primeras antiviviseccionistas. Esto quiere decir que fueron de las primeras animalistas, defensoras de los animales. Y ahí, a quien tenéis en la foto, es a Berta Cáceres, que es una lideresa lenca, una activista hondureña, que defendía a las mujeres y a su territorio, como muchas otras, y que fue asesinada precisamente por este motivo. Yo siempre quiero mencionar esto porque considero que decir que soy feminista o ecologista en esta sociedad, bueno, se pueden reír de mí, se pueden meter conmigo y las cenas de Navidad son muy duras, os lo garantizo. Pero al margen de eso, mi integridad física en principio y de momento no corre ningún riesgo. Ahora bien, no es tan fácil decir esto mismo en otros países y esto quiero traerlo aquí, quiero tenerlo en cuenta. No me olvido de que soy blanca y privilegiada y esto es importante para que sepamos de dónde hablamos. Por tanto, doble papel de las mujeres, por eso ese es otro punto de encuentro entre ecologismo y ecologismo. Ante toda esta situación colapsista y deprimente que os he planteado, ¿qué propuestas trae el ecofeminismo? Pues muchísimas, porque el ecofeminismo analiza la economía, las relaciones interpersonales, los cuidados, los autocuidados, la política, la salud, la ciencia, los procesos de producción, los hábitos de consumo, la alimentación, todo lo que queráis lo analiza el ecofeminismo. Yo he elegido unas pocas que me parecían un poco didácticas y que pienso que nos pueden servir, porque al final, ¿para qué os estoy contando esto? Pues con la idea, quizá utópica, de transformar la sociedad y de transformarla en una dirección, hacia la dirección de que sea más justa en todos los sentidos y que sea más sostenible. En primer lugar, tenemos que reconocer los distintos sistemas de opresión. Los mencionaba antes, hablamos de patriarcado, de capitalismo, de colonialismo, de antropocentrismo. Porque, como decíamos, si tenemos visión de conjunto, podemos establecer sinergias entre ellos. O lo que es lo mismo, establecer pactos de ayuda mutua, aprender de otros movimientos, ayudarnos en la medida de lo posible y también de otras personas. Hay que recuperar las relaciones comunitarias, reinventar lo colectivo. El capitalismo nos quiere individuales y nos ha vendido la idea de que somos independientes, pero es mentira y, de hecho, en otras sociedades, quizá más cerca de pueblos originarios o tribus indígenas, los saberes comunitarios son importantísimos y aquí los estamos perdiendo. Es normal, vivimos en ciudades y vivimos prácticamente en colmenas, pero hay que recuperarlo. Y hay que renunciar a la idea de crecimiento ilimitado, por lo que contábamos, porque no podemos crecer ilimitadamente en un planeta de recursos limitados que además están cerca de agotarse. Una redistribución de la riqueza. No es ningún secreto que los mal denominados recursos, y digo mal denominados porque no me gusta esta palabra, parece que alguien ha puesto ahí la naturaleza para que nosotras y nosotros hagamos uso de ella y eso es irreal. Estos recursos, la inmensa mayoría recaen en manos de muy pocos y cada vez de menos. Esto hay que redistribuirlo, es de todas y es de todos. Hay que valorar y cuidar la diversidad en lugar de excluirla, en lugar de invisibilizarla, en lugar de aplastarla. Tenemos que aprender porque somos una sociedad diversa y cada vez más.
Y siempre, siempre, siempre con un horizonte común de justicia social y justicia climática. No existe lo uno sin lo otro y necesitamos ambas. Termino con las palabras de Berta Cáceres, la activista de la que os hablaba antes, que dice: construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Muchas gracias.